Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir en este momento algunas ideas sobre la retinopatía de la prematuridad. Bueno, la retinopatía de la prematuridad es un proceso vasculogénico, es una alteración del proceso vasculogénico normal que se da en los niños cuando hay un parto prematuro, ¿no? Vean que en esta imagen se ve que la retina aproximadamente más o menos se comienza a desarrollar a partir de las 8 a 12 semanas. A partir de las 12 semanas comienza un proceso que se llama vasculogénesis y luego a las 18 semanas comienza un proceso que se llama angiogénesis. Este proceso se completa aproximadamente en la retina nasal a las 36 semanas y en la retina temporal a partir de las 40 semanas. El parto prematuro obviamente va a detener este proceso y va a hacer que la angiogénesis y la vasculogénesis a nivel de la retina se dé alterada, ¿no? El estímulo que desencadena el desarrollo vascular normal es la hipoxia fisiológica. Recordemos que durante el parto, en el estado, cuando el bebé se está desarrollando, hay un cierto grado de una hipoxia fisiológica que está entre 85 a 90 de saturación de oxígeno, y con esta leve hipoxia es que se desarrolla la retina normalmente. En el prematuro se produce una hiperoxia con pérdida del estímulo y apoptosis de los astrocitos. O sea, el bebé nace, pero como necesita que lo ayudemos con oxigenoterapia, entonces le producimos una leve hiperoxia en el paciente, y esta hiperoxia produce apoptosis de los astrocitos, que son las células precursoras de los vasos sanguíneos a nivel de la retina. Desaparecen los capilares adyacentes, quedando solo los dos vasos más grandes, haciéndose una distinción entre la zona vascular y avascular. La retina periférica, que no tiene vasos sanguíneos, sigue madurando, pero sin distinguir si el oxígeno que recibía era de los vasos sanguíneos o de la corio capilaris. Entonces, trabaja en una hipoxia relativa y ahora tiene altas demandas de oxígeno con hipoxia grave que produce una respuesta descontrolada y brusca del proceso antiangiogénico. O sea, el bebé nace, se le da un gran aporte de oxígeno, la retina comienza a desarrollar, estando en ese estado de hiperoxia, y luego cuando los niveles de oxígeno ya disminuyen o cuando la retina, los vasos sanguíneos dejan de desarrollarse, la retina, que ya está acostumbrada a ese grado de hiperoxia, tiene más necesidades de oxígeno. Estas necesidades de oxígeno lo trata de suplir a través de un nuevo proceso angiogénico. O sea, comienza a crear nuevos vasos sanguíneos, pero de una forma desorganizada, que es el punto de partida del problema de la retinopatía del prematuro. Este cuadrito trata de resumir de alguna forma qué es lo que sucede cuando nace el pequeño. Recuerden que tenemos enfermedades previas como la preeclampsia, corionitis. Nace el pequeño, disminuye los PUFAs y el IGF, se da la reanimación cardiopulmonar, se le da el suplemento de oxígeno, y este suplemento de oxígeno produce una leve hiperoxia, además de la transfusión en la sepsis. Esta fase es la primera fase que se da una vasoobliteración. Comienzan a aumentar los factores como el interferón, los ácidos araquidónicos, y disminuyen algunos factores como el anti-VEGF y el IGF-1 y los PUFAs. Pero luego pasa el bebé a una segunda etapa, que es la etapa de la hipoxia, y en esta etapa de hipoxia comienza la neovascularización. Esta etapa de hipoxia, estamos hablando de hipoxia de la retina avascular. O sea, hay una retina que se quedó sin vascularización, esa retina
está en hipoxia y la respuesta ante esa hipoxia lo produce con una nueva neovascularización. ¿A través de qué? A través de algunos precursores. Básicamente el VEGF, el IGF-1, la proliferación de IGF-1, adenosina, y esta fase tiene como característica que hay una disminución de la interleuquina 10, de los antioxidantes y de los PUFAs. Por eso que, si ustedes ven en este cuadro, es importante, por ejemplo, para prevenir este proceso, es 1, limitar el oxígeno suplementario, y 2, trabajar a nivel de los de ácidos grasos poliinsaturados y de los antioxidantes. Este otro cuadro nos indica casi lo mismo. Muy bien. Ahora, la retinopatía del prematuro, en el caso de los amigos neonatólogos y pediatras, ¿cuándo hay que examinarlo? Se debe examinar al paciente más o menos a las 4 semanas de nacido, pero eso depende también mucho de la edad gestacional. Por regla tenemos que más o menos a las 4 semanas de nacido se debe examinar, pero este cuadrito nos da un mejor margen. Si nace a las 22 semanas, se tiene que darse a las 9 semanas. Si nace a las 23, a las 8. Si nace a las 24, a las 7. Y a partir de las 27 semanas vean que, digamos, la regla se cumple, ¿no? O sea, nace y a las 4 semanas debe ser examinado. ¿Por qué hay que esperar? Porque tiene que darse el proceso de hiperoxia, de hipoxia, tiene que darse para que se dé el proceso de retinopatía del prematuro. Muy pocos bebés prematuros hacen una retinopatía prematura muy severa antes de las 4 semanas, porque tiene que darse todo ese proceso de hipoxia e hiperoxia en la retina. Si no, no es retinopatía prematura. Puede tener, por ejemplo, un sangrado en la retina debido a otras causas, pero no necesariamente retinopatía prematura. Esta regla no es totalmente estricta, porque si el paciente tiene otros factores, como por ejemplo anemia, tiene por ejemplo trombocitopenia, tiene sepsis, el peso no está subiendo, entonces esos factores hacen de que podamos examinar incluso antes al paciente, ¿no? Pero en promedio son más o menos 4 semanas. ¿Cómo examinar? Bueno, ustedes ya lo han visto, a los colegas que examinamos retinopatía del prematuro, dilatamos la pupila, se hace con anestesia y luego tropicamida y fenilefrina, que le llamamos nosotros cóctel, y lo examinamos con oftalmoscopía indirecta a través de una lupa de 20 o 30 dioptrías o 28 dioptrías. Y ustedes han visto que cuando nosotros ustedes han visto que nosotros ponemos en la historia, por ejemplo, retina inmadura, retina ROC 1, ROC 2, y se refiere a estos términos. ¿Qué es una retina inmadura? Si ustedes ven en esta imagen, van a ver que esta es la retina, y van a que los vasos sanguíneos están creciendo en forma ordenada, donde estoy señalando, y luego hay un periodo de detención. Hay una retina que no hay vasos sanguíneos, toda esta retina de aquí no tiene vasos sanguíneos, pero no hay una distinción clara entre la retina vascular y la retina vascular. No hay una distinción clara. Y esa es una retina inmadura, que están creciendo los vasos de forma ordenada sin ningún cambio. Pero luego viene el estadio 1. El estadio 1, el ROC tipo 1, es cuando la retina cuando hay una clara distinción entre la retina vascular y la retina avascular. Esta clara distinción de la retina vascular con la vascular es por un detenimiento del crecimiento de los vasos sanguíneos, y este es un primer estadio de retinopatía del prematuro. Ven aquí, esta retina está creciendo en la zona nasal y se ve claramente una línea de demarcación que hace la distinción entre la retina madura y la retina inmadura. El estadio 2, esta misma línea se hace un poco más gruesa, nosotros la llamamos cresta, está sobreelevada y hay un claro límite entre la zona vascular y la zona avascular. El estadio 3 ya hay una cresta mucho más gruesa,
que ya es una cresta mucho más gruesa que hace una mayor delimitación entre la retina vascular y la retina vascular. Y esta retina, esta cresta gruesa que se forma entre la retina vascular y avascular, crece hacia la cavidad vítrea y es un preámbulo para un problema que se llama desprendimiento de retina. Este es el estadio 3, vean cómo la línea es mucho más gruesa, mucho más ancha, hay una neovascularización periférica bien marcada y puede tener zonas de sangrado también. Vean la gran proliferación fibrovascular que existe y puede tener incluso microhemorragias cerca de la línea, ¿no? El estadio 4 ya es un desprendimiento de retina, pero que no, es un desprendimiento de retina, pero que no es un desprendimiento de retina total, y lo clasificamos en dos, en la desprendimiento de retina extrafoveal, que no incluye a la mácula, y el desprendimiento de retina foveal, el 4B, que involucra a la mácula, pero es un desprendimiento que no es totalmente total y no es totalmente en embudo. Y el estadio 5, este sí ya es un desprendimiento de retina total en el caso de retinopatía de prematuro. Esto es un caso bastante grave, con un pésimo pronóstico. Ya. ¿Y a qué le llamamos enfermedad plus? Ustedes van a ver que en las historias también ponemos unos términos que se llama enfermedad plus, o ROC tipo 1, pre-plus o plus. ¿Qué le llamamos plus? A la dilatación de los vasos sanguíneos. Si ustedes ven las imágenes aquí, las imágenes de la izquierda van a ver los vasos sanguíneos dilatados, tortuosos, ¿no? Los vasos arteriales y venosos tortuosos y dilatados. Y que la enfermedad plus es la enfermedad pre-plus. Y la enfermedad plus, vean esta gran dilatación, una tortuosidad vascular de vasos arteriales y vasos venosos muy, pero muy dilatados, que provocan una emergencia. Este sí es una verdadera emergencia porque además se puede acompañar de rigidez y mala dilatación pupilar y una neovascularización a nivel del iris. Este es una emergencia y tiene que ser atendido en menos de 48 horas. Estas es más imágenes de la enfermedad plus. Vean cómo hay una gran dilatación y tortuosidad de los vasos sanguíneos venosos y arteriales, ¿no? Luego ustedes van a escuchar también o van a leer en la historia que ponemos nosotros un término que se llama ROC o retinopatía del prematuro agresivo posterior. La retinopatía del prematuro agresivo posterior es un tipo de ROC especial que se produce por una gran dilatación, o sea, una enfermedad plus, una gran dilatación arteriolar y venosa. Si ustedes ven la imagen aquí, hay una gran dilatación arteriolar y venosa, pero además se presenta en el centro de la retina, en lo que nosotros denominamos zona 1. Entonces, la retina, si se dan cuenta, no ha desarrollado casi nada, solamente ha desarrollado como si fueran entre las 22 o 24 semanas. Esta retinopatía del prematuro con enfermedad plus que se presenta en esta zona, que le llamamos zona 1, a este tipo de retinopatía nosotros le denominamos ROC agresivo posterior. Y esta es una enfermedad que requiere una atención urgente en menos de 48 horas porque el riesgo de desprendimiento de retina es alto, altísimo, ¿no? Entonces, ROC agresivo posterior. Vean aquí cómo esta es la zona 1, la zona 2 y la zona 3, y vean cómo este paciente tiene una gran tortuosidad vascular y arteriolar y venosa, y solamente los vasos han crecido casi en el centro de la retina. Tiene toda la zona 2 y A3 avascular, la zona 2 y 3 avascular, y esta gran tortuosidad, ¿ven? Presenta unos shunts arteriovenosos, y esto es lo que le denominamos ROC agresivo posterior. A nivel mundial, recuerden que esto ha sido estudiado ya desde hace muchos años. Al inicio se llamaba como enfermedad fibroplasia fibrolental, se denominó al inicio. No se conocía mucho sobre la retinopatía del prematuro.
Hubieron incluso epidemias de pacientes en los años 50 de niños que se quedaban ciegos, y después descubrieron que, que los prematuros se quedaban ciegos y descubrieron que el problema era la retinopatía del prematuro, pero luego se descubrió que el oxígeno tenía un componente muy importante en la fisiopatología de la retinopatía del prematuro. Se comenzó a disminuir el uso de oxígeno en niños para que no desarrollen ceguera por retinopatía del prematuro, pero la mortalidad aumentó. Y ya más o menos a posterior, en los años 80, se buscó un equilibrio entre el aporte de oxígeno para lograr que el niño prematuro viva, pero sin provocar daño en su retina, ¿no? Esto todavía sigue siendo estudiado, ya tenemos varias pautas que se están dando en cuanto el oxígeno se debe tratar en estos pacientes. Pero todavía sigue en estudio algunos detalles en cuanto a eso, ¿no? Existen varios estudios en cuanto a la retinopatía del prematuro, su clasificación. El más aceptado, uno de los últimos más aceptados es el estudio AT-ROC, que es el estudio donde se clasifica la retinopatía del prematuro y se define sobre todo las pautas de tratamiento. Y entonces aquí en el AT-ROC se definen dos etapas de retinopatía del prematuro. El ROC tipo 1, que si se dan cuenta es cualquier ROC que tenga enfermedad plus, si se ven en zona 1, cualquier etapa de ROC con enfermedad plus, o en zona 2, cualquier etapa de ROC 2 o 3 con enfermedad plus, o un ROC en zona 1, un ROC 3 en zona 1. O sea, ese paciente con ROC tipo 1 es el paciente que se opera. Y si se dan cuenta, el punto más importante es que es la enfermedad plus. O sea, si el paciente tiene enfermedad plus, tiene que ser operado. Entonces, ¿quiénes se operan? El paciente que tiene ROC con enfermedad plus o un ROC 3 en zona 1. Esa es la regla. Cualquier paciente que tenga enfermedad plus o un ROC 3 en zona 1. Esos son los pacientes que tienen que ser operados. Pero luego, y además también existe el ROC tipo 2, que es todo lo que está fuera de ello, ¿no? En zona 1 puede ser etapa 1 o 2 de ROC sin plus, o un 3 en zona 2 o 3 sin enfermedad plus. Estos pacientes se observan. ¿Y por qué se observan? Porque el 80% de los pacientes que presentan retinopatía del prematuro regresionan solos, pueden mejorar solo, con la mejoría del aporte de oxígeno, con la mejoría de la anemia, con la ganancia de peso, con la mejoría en su estado hemodinámico, si se resuelve los problemas como sepsis, por ejemplo, la alimentación, la lactancia. Estos pacientes mejoran solos su retinopatía del prematuro y no necesitan necesariamente operación. Los únicos que necesitan operación en pacientes de retinopatía con prematuro son los pacientes que tienen un ROC, como le vuelvo a repetir, un ROC 3 en zona 1 o cualquiera que tenga una enfermedad plus. Existe actualmente un estudio que se llama el WinROC, que hasta ahora se está estudiando para saber si tiene utilidad, pero se los traje porque me parece interesante que vean cómo es que en el caso de los colegas de pediatría y neonatología pueden asociar diferentes parámetros, y asociando esos parámetros se puede, digamos, predecir con algunas semanas antes si ese bebé va a ser retinopatía de prematuro. Este estudio lo que hace es asociar la ganancia de peso del paciente y el IGF-1. El IGF-1, esa es una proteína que participa en la fisiopatología de la retinopatía del prematuro, y la ganancia de peso. Entonces se hace una tabla en la que se correlaciona el aumento de peso, el IGF-1 y las semanas, ¿no?, de prematuridad, y podemos predecir incluso si un paciente va a hacer retinopatía del prematuro.
Se está probando ya en varios países WinRock, pero no está siendo muy práctico porque en algunos países está resultando, en otros países no, porque además de la ganancia de peso, además del IGF-1, existen otros parámetros que tienen que ser tomados en cuenta para que están dentro de la fisiopatología de la retinopatía de prematuridad. Mucho antes se decía que solamente el único factor que producía retinopatía de prematuro era el oxígeno, pero se sabe actualmente que existen muchos otros factores que también contribuyen a provocar retinopatía de prematuro. Entonces, si no se correlacionan todos esos aspectos, todos esos factores, no se puede lograr predecir de forma adecuada la retinopatía de prematuro. Sin embargo, este es un trabajo bastante bueno que está dando algunos resultados y creo que en el futuro nos puede ayudar mucho para poder predecir si un paciente va a ser retinopatía de prematuro en función de la ganancia de peso y del dosaje del IGF-1 sérico. La oxigenoterapia, este es un problema que se abordó desde el inicio, es, digamos, el responsable directo de la retinopatía del prematuro, y hay diferentes trabajos en cuanto a si el oxígeno, a qué porcentaje debe ser entregado, con qué dispositivo debe ser entregado, ¿no? Por cuánto tiempo debe ser entregado. Y existen diferentes escuelas, diferentes estudios que muestran algunos datos un poco dispersos, pero la mayoría ya coinciden en algunos. La Asociación Americana de Pediatría, en el 2012, dio en su guía, mencionó de que el oxígeno, la saturación de oxígeno debería estar entre 85 a 89, y con esa, digamos, esa saturación de oxígeno, el porcentaje de retinopatía de prematuro disminuiría considerablemente. Sin embargo, con esa saturación de 85 a 90, se ha visto de que hay muchas consecuencias y muchos problemas hemodinámicos en el paciente, muchos problemas respiratorios, y que pueden llevar a un desenlace fatal con nuestro paciente. Y entonces la misma Asociación Americana de Pediatría ha recomendado, basado en la evidencia, de que una saturación de oxígeno entre el 91 a 95 no produce problemas, disminuye considerablemente la incidencia de retinopatía de prematuro, y además promueve la sobrevida de nuestro paciente. Entonces, este porcentaje de saturación de oxígeno es lo óptimo que se debería buscar con nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué más recomienda? Por ejemplo, la detección temprana de la retinopatía de prematuro, el tratamiento de retinopatía de prematuro si es que ocurre, y un seguimiento adecuado. Esto es lo que les estaba diciendo. Bueno, también la terapia con cafeína, que ya lo están utilizando en muchas UCIs. Otro factor importante es la trombocitopenia. Se ha visto en muchos estudios que la trombocitopenia está relacionada con la retinopatía de prematuro grave y con una mayor expresión del factor de crecimiento vascular, ¿no? Del VEGF. En cambio, la transfusión de plaquetas se ha visto que disminuye la neovascularización de la retina y además disminuye la expresión de VEGF. Por eso es importante que nosotros, en nuestros pacientes con riesgo de retinopatía de la prematuridad o pacientes que ya están desarrollando ciertos grados iniciales de retinopatía del prematuro, dosemos siempre nuestras plaquetas para ver cómo, porque la trombocitopenia, como ven, es un factor muy importante a considerarlo. Otro factor importante son los PUFAs, los ácidos grasos poliinsaturados, que disminuyen en el parto pretérmino. Se ha visto que los niveles bajos de ácidos grasos poliinsaturados se relacionan con la presencia de ROC grave
grave posterior. Los niveles postnatales de PUFA se deben dosar y se deben evaluar para saber cuál es cómo va a ser la progresión de la retinopatía de nuestro paciente, ¿no? Y bueno, se han hecho estudios se han hecho trabajos para ver si se le puede dar PUFAs de forma sintética a nuestro paciente, pero con resultados no tan alentadores. Pero recordemos que la lactancia materna, la leche materna, es el mejor aportante de ácidos grasos poliinsaturados para nuestros bebés. Así que la recomendación es que apenas se puede iniciar la lactancia materna en nuestros pacientes prematuros, debe ser dada con mayor celeridad para poder darle ese aporte de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente el omega 6, que es un factor protector muy importante en el caso de la retinopatía del prematuro, ¿no? Y lo que ya les estuve mencionando hace un momento, el IGF-1. El IGF-1 es un factor muy importante que está relacionado con el tema de la insulina y la glucosa. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto que en lactantes extremadamente prematuros, los niveles altos de glucosa plasmática postnatal y los signos de insensibilidad a la insulina se asociaron con niveles más bajos de IGF-1 y mayor gravedad de ROC. O sea, si tenemos hiperglicemia y bajo IGF-1, esta se asocia con niveles altos de retinopatía del prematuro. En un modelo del ratón con hiperglicemia, la señalización de insulina disminuida suprimió la producción del IGF-1 en el hígado y disminuyó los niveles de IGF-1 en el suero, y estos niveles disminuidos de IGF-1 aumentaron la neovascularización retiniana. La suplementación con IGF-1 mejoró la revascularización retiniana y disminuyó la neovascularización patológica. Esto en ratones. El IGF-1 ya se está sintetizando, es sintetizado y se utiliza en algunas enfermedades, como por ejemplo la cirrosis en adultos. Esperemos que en un futuro el suplemento de IGF-1 pueda ayudarnos a la prevención de la retinopatía del prematuro también, ¿no? Pero recuerden un dato más que es importante saber, que el IGF-1 también se encuentra en la lactancia materna, en la leche materna. Entonces, el aporte de leche materna nos va a aportar PUFAs, ácidos grasos poliinsaturados, y también IGF-1, ¿no? Entonces, es importantísimo iniciar la lactancia cuanto más pronto se pueda, según la evaluación de los colegas de pediatría, ¿no? El diagnóstico, ya saben que se hace con una oftalmoscopía indirecta, y el tratamiento. El tratamiento durante estos años ha ido cambiando un poco. Bueno, al inicio se ponía crioterapia. Actualmente el tratamiento, digamos, el gold estándar es el láser, la fotocoagulación láser. Es el tratamiento que actualmente se pone en todos los centros en todo el mundo y es el tratamiento más aceptado. Pero también el láser consiste en ablacionar toda la retina periférica, la retina avascular, que es la que a través de sus señales provocan la salida del factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Estas son imágenes de pacientes a los que vean que tienen retinopatía de prematuro, grado 3, y que se les ha puesto el láser. Vean las huellas del láser aquí. Y aquí cuando ya están en un mayor grado de cicatrización. También. Pero también ustedes habrán visto que a los pacientes con retinopatía de prematuro se les pone antiangiogénicos. Y la idea de poner antiangiogénicos parece bastante razonable, porque si estamos hablando de que el paciente tiene retinopatía del prematuro y es una retinopatía del prematuro que se induce por que aumenta o es inducida por el VEGF, entonces cae por lógica que el uso de anti-VEGF podría mejorar mucho la retinopatía del prematuro. Y es verdad, sí, se utiliza los anti-VEGF mucho para el tratamiento de la retinopatía del prematuro. En muchos centros en América Latina se utiliza bastante el anti-VEGF como en la retinopatía del prematuro. Existen bastantes trabajos
pero que todavía no está muy definido. Se tiene bien claro que se utiliza, por ejemplo, en el ROC agresivo posterior, y en los otros grados de retinopatía de prematuro no está tan definido si se debe usar o se prefiere el láser. Sin embargo, tiene muchas ventajas el uso de anti-VEGF, por ejemplo, tiempos más cortos de operatorios, que puede ser incluso en la misma cuna, la recuperación es rápida y sobre todo que no trae problemas refractivos en el posterior, ¿no? En cuanto a los VEGF, la última revisión Cochrane de 2018 mencionó que la intervención podría reducir el riesgo de recurrencia de ROC en bebés con ROC en zona 1, pero potencialmente puede resultar en un mayor riesgo de recurrencia que requiera tratamiento en aquellos con ROC en zona 2. Eso está bastante aceptado. Si el paciente tiene una retinopatía del prematuro en zona 1, lo mejor indicado es el anti-VEGF. ¿Y por qué? Porque si nosotros ablacionamos la retina periférica de zona 2 y zona 3, no le vamos a dar espacio a que crezca más retina, solamente vamos a ablacionar la zona 2 y la zona 3 y solamente la retina que le va a quedar al paciente es una pequeña zona, unos 30 grados de retina, que es muy poquito, ¿no? Para un niño lo vamos a condenar a que tenga una visión bastante disminuida, un campo visual bien disminuido en el futuro, ¿no? Y el otro problema que tienen los VEGF, que como les vuelvo a mencionar, todo el mundo lo utiliza, pero no está muy documentado, es que no se saben los efectos adversos que pueden dar sistémicamente en el futuro, ¿no? No se sabe qué cosas puede provocar los anti-VEGF en el futuro en estos niños que han sido operados con bevacizumab o ramucirumab. Sin embargo, el uso de anti-VEGF ya tiene por lo menos más de 10 años, pero no se ven hasta ahora, al menos, problemas muy severos en cuanto al uso de los VEGF o que estén relacionados estrictamente al uso de VEGF, ¿no? La guía, es más, la guía panamericana del manejo de retinopatía de la prematuridad lo contempla, dentro de su guía lo contempla, si es que el paciente, por ejemplo, no se puede realizar láser porque el niño está en condiciones muy críticas de poder tolerarlo, o tiene un ROC agresivo posterior, o un ROC tipo 1 en zona 1, allí sí considera el uso de anti-VEGF, ¿no? Está dentro de la guía de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud el uso del VEGF en estas condiciones, ¿no? Cuando no se puede poner láser por alguna causa que el paciente, por la comorbilidad que puede tener el paciente, o por el uso o en un ROC agresivo posterior. ¿Qué cosas produce en la retinopatía de prematuro en el futuro de nuestro niño? Nuestro niño que ha sido operado de retinopatía de prematuro puede tener principalmente problemas refractivos. Puede tener una miopía muy alta, asociada a astigmatismo, por ejemplo. Puede tener anisometropía. Muchos de ellos cursan con estrabismo, con ambliopía. Algunos pueden desarrollar catarata en un 1 o 6%, glaucoma con menor probabilidad, cicatrices y desprendimiento de retina traccional. Pero los más importantes son la miopía y el estrabismo, que son, digamos, los mayores problemas que pueden presentar estos niños operados de retinopatía de prematuro. Y más problemas de miopía presentan los niños que han sido operados con fotocoagulación láser que los niños que han sido operados con el uso de anti-VEGF. O sea, el uso de anti-VEGF provoca menos miopía que el uso de láser en la retina, ¿no? Entonces, bueno, ya casi para finalizar, para recordar que el control prenatal evitará el nacimiento de muchos prematuros. 2, el control semanal de peso sirve de pronóstico para ver quién hará ROC, ¿no?
recuerden el estudio Winrock, solamente sabiendo la subida de peso, ¿no? El control de peso, se puede saber si ese niño va a ser retinopatía de prematuro o no. Si se puede dosar el IGF-1 sería extraordinario, ¿no? El manejo meticuloso del oxígeno también evitará la retinopatía de prematuro. Es muy importante la saturación de oxígeno de nuestro paciente y sobre todo evitar las fluctuaciones que se puedan dar, ¿no? La leche materna protege contra la retinopatía de prematuro. Ya les mencioné que la leche materna, por diferentes aportes, ¿no? Aporte de hierro, el aporte de ácidos grasos poliinsaturados, el aporte de IGF-1, todos estos factores son importantes que nos ayudan a prevenir la retinopatía del prematuro. El examen de retina, si es muy difícil recordar el cuadrito, se debe dar aproximadamente a las 4 semanas de nacido, ¿no? En menos de 31 semanas, en pacientes menos de 31 semanas. Más del 90% de los pacientes con retinopatía de la prematuridad regresionan solos, y si llegan a cualquier estadio donde que tienen enfermedad plus o uno en zona 1 sin plus, se considera una emergencia. Los antiangiogénicos, aunque todavía no hay estudios concluyentes sobre su uso, es un excelente tratamiento que acorta tiempos operatorios y con una respuesta bastante adecuada, ¿no? Cuando ya el paciente presenta el desprendimiento de retina en los estadios 4A, 4B o 5, el pronóstico aquí o en cualquier parte del mundo es bastante malo. Un paciente que tiene ya desprendimiento de retina ya es muy, muy, muy complicado la mejoría visual en nuestro paciente, ¿no? Y lo último, que nuestros pacientes con retinopatía de prematuro necesitan un control oftalmológico para toda la vida, porque como ya les mencioné, tienen además otros problemas que son importantes, como son los errores refractivos de cabeza, la miopía y el astigmatismo, y pueden tener, por ejemplo, estrabismos, anisometropías, y pueden hacer problemas incluso como catarata y glaucoma. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco por su atención.